Servidor Público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si yo fuera servidor público a través de la pantalla de webmx.tv. Muy contentos de estar con ustedes. Como cada mes, nos da mucho gusto saludar a Agustín Guerrero del Partido Morena, que ya nos tiene los temas más importantes que han ocurrido en las últimas semanas. Agustín, como siempre, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes, Miguel. Buenas tardes al auditorio. Y como bien comentas, mucha agua ha corrido este último mes. Y lo que viene, ya estamos en un proceso claramente de la sucesión. Ya hay un proceso abierto de la sucesión. Ahora mismo las dos grandes alianzas, la alianza de la izquierda, que encabeza Morena, lleva adelante su proceso para elegir a su coordinadora, a su coordinador del Movimiento de Defensa de la Cuarta Transformación, y la oposición, el PRIAN, ya también emitió su convocatoria. Están en un proceso de registro para seleccionar a una figura que ellos le llaman construcción, coordinador para la construcción del Frente Amplio por México, ¿no? Un constructor del Frente Amplio por México es la figura que está desarrollando ahora la oposición. Y bueno, hay bastantes temas ahí en torno a estos dos grandes ejes que podemos ir comentando. Perfecto, Agustín. Bueno, ¿por cuál comenzamos? Yo creo el proceso morenista, que bueno, ya arrancó, que ya vemos a las famosas corcholatas que ya están haciendo su gira en toda la República Mexicana. Se habla mucho de ellos, y bueno, se hablan dos cosas. Bueno, primero que ya están recorriendo el país, están teniendo sus asambleas, y bueno, se habla de que hay dos punteros. Se habla de Claudia Sheinbaum y también se habla de Marcelo Ebrard. Es lo que se comenta. Si quieres, vamos a comenzar por ahí, pues de estas asambleas que han tenido los candidatos, bueno, los aspirantes, porque no se les puede llamar candidatos. Así es, Miguel, es un proceso que ya cumplió 2 semanas, de acuerdo a los informes que cada uno de ellos ha presentado, que es público a través de las redes sociales. Pues en estas 2 semanas pues ya recorrieron casi la mitad del país. En el caso de Adán Augusto, así lo ha informado. La misma Claudia Sheinbaum ha hecho también ya una referencia a que ha acudido en estos días a 14 estados de la República. Marcelo un poco menos, como 10, pero tiene también una presencia fuerte en las redes sociales. Y luego ya lo que es Ricardo Monreal, Noroña y Manuel Velasco han tenido una menor exposición en términos de sus recorridos, de las asambleas informativas, que es el mecanismo que se acordó en la convocatoria para este proceso, para exponer sus puntos de vista sobre la Cuarta Transformación, cuáles serían las tareas, las acciones que se deben de desarrollar para seguir fortaleciendo nuestro movimiento y para que en los procesos electorales que vienen, pues podamos tener una organización muy amplia territorialmente y muy sólida en términos de conceptos, de proyecto político, ¿no? Entonces, como bien comentas, en estas 2 semanas, yo tengo la impresión que la primera semana tuvieron una mayor presencia, no había otros temas enfrente, prácticamente consumieron toda la agenda de medios, de redes sociales, con eventos donde se destacaba básicamente la asistencia, ¿no? De eventos grandes, no los grandes mítines que se dan en las campañas, pero sí eventos muy concurridos, y con una atención y una participación importante en todos ellos, prácticamente todos ellos, ¿no? Ya la segunda semana, esta que concluyó, ya estuvo el tema del anuncio del PRIAN, de su convocatoria, la integración de su órgano electivo, su mini INE que le llamaron, para conducir este proceso. ¿Cuánto les duró? Y competencia mediática, ¿no?
Competencia mediática, medio chusca, yo diría yo, porque anuncian con bombo y platillo el tema del mini INE, y les dura como dos horas, ¿no? Sí, parecía Javier Lozano, que más tardan en nombrarlo que renuncia, que lo quitan, ¿no? Entonces, por eso que como de chunga, pero bueno, en el caso de los aspirantes a la coordinación por parte de Morena, pues van 2 semanas, provocó algunos ajustes en el gabinete también que es importante comentar. En el caso de la Secretaría de Gobernación, todos esperábamos que alguno de los subsecretarios que estuvieron con Adán Augusto pudieran ocupar esa responsabilidad. Me refiero al compañero Alejandro Encinas o a César Yáñez, que era el otro subsecretario, y no, resulta que se mueve a la secretaria del Trabajo, a Luisa María Alcalde, para que encabece la Secretaría de Gobernación, y hay un mensaje, digamos, de colocar al frente de esa secretaría pues a un personaje, a una militante de Morena, alejada de Adán Augusto. O sea, no es que tenga pleito con Adán, pero no es parte del círculo de Adán Augusto, y por lo que se ha comentado, pues ha venido a ajustar todo lo que era el equipo de trabajo de la administración que tenía Adán ahí en la Secretaría de Gobernación. Es decir, hay una limpia de la gente de Adán en la Secretaría de Gobernación. En el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, igual, había renunciado junto con Marcelo Ebrard la subsecretaria Marta Delgado, y quedaba Carmen Toscano, que es una diplomática de carrera. En varias ocasiones ha estado en las representaciones diplomáticas de nuestro país, una persona con mucha experiencia y con un buen nombre, un gran reconocimiento por parte del sector diplomático, y era la apuesta de Marcelo de que ella quedara al frente de la Secretaría. De hecho, la deja encargada del despacho por 24 horas, y el presidente decide nombrar a Marta Bárcenas, que era nuestra embajadora en Chile, recientemente nombrada, y también un personaje que no es del círculo de Marcelo, ¿no? O sea, no es de la parte cercana de Marcelo, y también está ocurriendo en esta secretaría pues un ajuste de los mandos administrativos. Hay también una limpia en la Secretaría de Relaciones Exteriores en este proceso. En el caso de la Ciudad de México, a la salida, la renuncia que presenta Claudia Sheinbaum, el Congreso de la Ciudad de México aprueba prácticamente por unanimidad, ¿no? Solamente con un voto en contra, a Martí Batres. Martí Batres queda como jefe de gobierno interino de la Ciudad de México para este año y medio de la administración. Y ahí llama la atención porque en el caso de Martí, quien lo presenta y quien anuncia la propuesta de Martí es la propia Claudia Sheinbaum. Un día antes, cuando ella va a despedirse, hace un evento de despedida, ahí anuncia que será Martí Batres quien se presente como la propuesta en el Congreso de la ciudad, y cosa que ocurre, ¿no? Y entonces son datos que tenemos que registrar, ¿no? En el caso de Ricardo Monreal, él se separa del Senado, queda su suplente, Alejandro Rojas Díaz Durán, que es su sombra, es un personaje a la hechura de Ricardo Monreal, de toda su lealtad. Muy rebelde, ¿no? Sí, Alejandro yo lo conozco muy bien, y bueno, es muy menor en relación a Ricardo Monreal, que es un peso completo de la política. La verdad es que Alejandro es de los que le encargan los trabajos de cañería y los hace bien. Es un golpeador que así se ha caracterizado en mucho tiempo, ¿no? Y en el caso de Gerardo Fernández Noroña, el suplente de Gerardo era un amigo nuestro, un amigo mutuo, el compañero Walfred Vargas, que falleció por el COVID, ¿no? Y siendo Gerardo Fernández un diputado de mayoría, electo en la Ciudad de México en el Distrito 4 Federal, pues no hay sustitución. O sea, si fuera un pluri, se corre la lista y no hay problema. Pero tratándose del diputado de mayoría, queda ya un hueco. O sea, porque además el compromiso
que se hizo para participar en este proceso es que, independientemente del resultado, ya nadie regresa, ¿no? O sea, cuando termine este proceso, ya no regresan a su curul, obviamente ya menos a las secretarías y todo esto, ¿no? Entonces, en esa parte, pues estos ajustes en la administración, pues llevó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a también hacer ajustes en la Secretaría del Trabajo, porque a la salida de Luisa María Alcalde, hay que llenar ese lugar, lo hace con Marat Bolaños, que había sido secretario particular de Marcelo Ebrard al inicio de la administración, y ahora es el secretario del Trabajo, y ahí vienen, ¿no?, algunos ajustes. Yo creo que hay una sensación de gobernabilidad importante, porque al final del día el presidente Andrés Manuel López Obrador es pues el que conduce a todo el gabinete. Ha habido observaciones, críticas de que es muy joven, Luisa María Alcalde. Era de esperarse también, ¿no? Pues mira, los que conocemos a Andrés Manuel López Obrador, él es el secretario de todo el gabinete. O sea, los temas importantes pasan por el escritorio del presidente. Entonces, pues yo creo que va a tomar experiencia, les va a ayudar a todos, ¿no? Pero creo que hay estabilidad en el gobierno. Creo que el proceso de Morena está transcurriendo. Termina esta fase el día 27 de agosto. Nos quedan prácticamente 60 días de recorridos. Son muchos días. Oye, estamos hablando... Aguántame un momentito. Me voy a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. MX.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, platicando con Agustín Guerrero del Partido Morena. Bueno, ya nos platicó de manera así muy rápida, muy concreta, lo que ha sucedido de movimiento, de la gira de los aspirantes de Morena. Estamos hablando también de los cambios que ha habido también en el gabinete, y la verdad es que sí, han sido muchas cosas ahorita las que nos ha platicado Agustín Guerrero del proceso, o sea que de finales de agosto es cuando termina una parte importante de este proceso de Morena. Y a ver, antes de continuar, a mí me gustaría nada más para que nos quede claro una cosa, porque sobre todo hay una inquietud, y que yo creo que es válida escuchar esta inquietud de mucha gente, sobre todo en redes sociales. A ver, independientemente de lo que yo te decía al principio, ¿no?, de que se ve claramente un despunte por parte de Claudia Sheinbaum y también de Marcelo Ebrard, o sea que se ve que la parte competitiva más fuerte va a ser ahí. Puede haber una sorpresa, por supuesto que puede haber una sorpresa. Sin embargo, hay muchas voces en redes sociales que hablan que, bueno, que la que va a quedar como candidata es Claudia Sheinbaum. Y bueno, hay un factor que, a ver, acláranos esa parte, sobre todo porque dicen, bueno, pues el presidente ya, él es el que finalmente la va a elegir, y lo vemos por la parte de toda la promoción, los espectaculares, las bardas, en todos lados vemos el nombre de Claudia, en los camiones, donde vemos que eso es lo que más llama la atención, bueno, de las tantas cosas que llaman la atención, una fotografía donde aparece Claudia Sheinbaum con el presidente López Obrador y el presidente alzándole la mano, que obviamente pues es un mensaje muy, muy claro de la preferencia. Bueno, por lo menos así se interpreta. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Mira, bueno, yo creo que es un tema que está todavía en el aire. O sea, finalmente va a haber una encuesta, sí, que es uno de los puntos que no se han anunciado todavía por parte del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.
Simplemente se dijo, va a haber una encuesta y va a haber 4 encuestas. Ahora, la metodología, ¿cuáles son las preguntas que se van a levantar? No tenemos esa información todavía. ¿Cuál es el universo de la encuesta? ¿De qué estamos hablando? ¿De 3,000 encuestas? ¿De 5,000 encuestas? ¿De 10,000 encuestas? ¿De cuántas estamos hablando? Si vemos los reportes que se presentan periódicamente en los diarios o en las redes sociales, donde las diversas encuestadoras nos van diciendo quién va arriba y quién va en segundo lugar. Entonces, cuando revisas la metodología de esas encuestadoras, una encuestadora, no hay una sola encuesta de esas que circulan en redes sociales, no hay una sola encuesta que sea de 1,500 personas en casa habitación, o sea, cara a cara. Son encuestas telefónicas, son universos más pequeños, son universos entre 500, 1,000, 1,200, algunos de ellos ya está ahí, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál va a ser el universo de Morena? Obviamente no van a ser 1,200 ni 1,500, ¿no? Porque va a ser una encuesta cara a cara en domicilio. Pero ¿de cuánto estamos hablando para un padrón electoral de 93, 94 millones de personas? Pues va a ser una encuesta de alrededor de 5,000 personas, máximo 10,000, y ya es mucho. Entonces, esos 10,000 distribuidos en 2,500 municipios, Miguel. 2,500 municipios. Si fuera parejo, estamos hablando de 4 encuestas por municipio. Sí, claro. Si fuera parejo así, 4 encuestas por municipio. Nada más que tenemos municipios como Tijuana, que tiene casi 2 millones de habitantes, y municipios, tenemos uno en Puebla, la Magdalena Tlautitepec, que tiene 180 ciudadanos. No va a ser parejo, pero doy esto como un ejemplo de Claro, sí. cómo va a ser la distribución, digamos, de la encuesta. Y luego la otra cosa que sigue siendo una incógnita es, ¿y cuáles son las 4 encuestadoras espejo? Como un requisito al registro, a cada uno de los compañeros que se registraron presentaban 2 propuestas, es decir, habría un máximo de 12 encuestadoras propuestas y de ahí tienen que quedar 4. La Comisión Nacional de Elecciones va a hacer una tómbola, una selección así aleatoria, para que queden 4. Y esas 4 van a ser otro factor mediático, político, evidentemente, ¿no? En el proceso. La encuesta se va a levantar del 28 de agosto al 3 de septiembre, 6 días. 6 días para levantar la encuesta, ¿no? Yo digo que la moneda sigue en el aire, o sea, el que una persona aparezca más, tenga más propaganda, en fin, ¿qué tal si te estás equivocando a la hora de colocar los espectaculares y en ese lugar donde tienes un montón de espectaculares van a caer 10 encuestas, en otros lugares donde no estás concentrando tu atención, pueden caer 50, 60 o 80 encuestas? No lo sabes bien a bien, esa parte no está resuelta. Entonces, yo creo que el presidente lo ha dicho en un sinfín de ocasiones, él no va a meter la mano, no tendría sentido. Yo creo que él tiene toda la confianza de que quien quede va a ganar y va a haber continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación, ¿no? Si es así, pues ¿para qué te metes a tratar de enredar las cosas? Yo creo que hay mucha percepción que habla a favor de Claudio y todo eso, pero eso no ayuda, eso no es lo que está ahí. Yo creo que sí hay un proceso que está corriendo bien. No le puedes dar a nadie el pretexto para fracturar, para decir, no, es que estaban los dados cargados, es que hubo preferencias, es que las encuestadoras ya te darían el resultado cargado, y yo, por lo tanto, no reconozco el resultado y ya me voy. Lo desconozco y ya me voy. Eso es lo que estamos cuidando. El principal tema de atención de Morena, de los morenistas en esta etapa, es nuestro proceso interno. O sea, no darle ningún pretexto a nadie para que tenga argumentos para descalificar el proceso y para fracturar. O sea, en este proceso, el bien supremo que está cuidando Morena es la unidad. Entonces, si tú, Miguel, participas y sientes que los dados están cargados, pues tienes razón y tienes argumentos, pues tienes razones para decir, no, yo no juego, ya me voy. Claro, sí. Un boquete del cual pues, no se puede uno recuperar eso, ¿no? Entonces, estamos cuidando mucho el proceso y yo creo que se requiere que quien gane tenga toda la legitimidad de un proceso bien cuidado, apegado a la legalidad, ¿no?
y que tenga el reconocimiento de los que compitieron contra esa persona. Ese es el punto de llegada que nos estamos imaginando. Vamos a dar a conocer el resultado el 5 de septiembre. ¿Cuál es la imagen que nosotros nos estamos imaginando y por el cual estamos llevando adelante todo este proceso? Que ahí estén los 6 y que quien gane tenga el respaldo en vivo, directo, de los otros personajes que participaron en este proceso. Ese es el punto de llegada. Y para eso tenemos que tener mucho cuidado de no hacer cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan peores, ¿no? Entonces necesitamos cuidar bien el proyecto. De acuerdo. Oye, y con todo esto que tú estás mencionando, bueno, del enfrente, pues todos pensábamos, digo, la verdad y la lógica, y pues porque así por lo menos nos lo estaban demostrando los líderes de los partidos PRI, PAN y PRD, pues no sé si decir dados cargados o cómo decirlo, pero por lo menos se veía claramente que Santiago Krill se iba perfilando, no sé si decir solito, no sé cómo decirlo, pero de que se veía, digamos que preferencia por Santiago, yo creo que, si no es clara, pero por lo menos sí era algo visible, y de repente surge, pues por lo menos alza la mano Xóchitl Gálvez, que yo creo, al menos eso es mi punto de vista, creo que no estaba en el script opositor. Bueno, ella había dicho que tenía interés de ser candidata a la Ciudad de México. Ciudad de México, sí. Todo el tiempo estuvo comunicando esa intención de ser la candidata del PRIAN en la Ciudad de México, y efectivamente, como bien comentas, de pronto tienes un proceso en el PAN muy accidentado, nace muy accidentado porque anuncian una comisión de notables, de especialistas en materia político-electoral, y en menos de lo que empieza ya se había renunciado Sergio Aguayo, ya se habían ido, se desfondó esa iniciativa, y de hecho lo que ellos dicen es que la propuesta de modelo para seleccionar al candidato de la oposición no fue atendida por los partidos políticos, que lo que se presenta por parte de los partidos no corresponde a lo que ellos habían platicado, elaborado, y por lo tanto, pues renuncian a ser parte de este proceso, y bueno, ya se van a su casa todos. ¿Qué anuncian? Bueno, un proceso en 3 fases también, muy parecido a Morena en algunas cuestiones, ¿no? El método de selección, de usar la encuesta en varios momentos, por lo menos en 2 de las 3 fases, es algo que hemos señalado. Esa es una copia del método que tiene Morena. Entonces, ¿cuál es su primera fase de ellos? El registro de quienes aspiran, que vence esta semana, pero de la lista de más de 40 que llegó a comentarse hace todavía un mes, difícilmente van a llegar a unos 6, 7 registros, ¿no? Pero bueno, ese es el universo. Y es más, los que se han dado de baja, que todos pensábamos que iban a estar ahí en el momento en que se abriera el registro, iban a llegar con mariachi, con fiesta a registrarse, y resulta que no, que Lili Telles les dijo, no, pues yo así no juego. Gustavo de Hoyos les dijo, yo tampoco juego. El exgobernador de Oaxaca también, sí, ese modelito no me deja satisfecho. Claudia Ruiz Massieu igual. Entonces, de pronto, la nota es que todavía no empieza su proceso y ya se bajaron, ni siquiera llegaron a la línea de salida, a la línea de partida. Entonces, sí llama la atención, porque todos coinciden en algo que tú mencionas. Pareciera que ese modelo está hecho para alguien en particular. Sí. Pareciera que, ¿no? Entonces, en esta primera fase, de lo que han dicho es que tienen que entregar 150,000 firmas en 17 estados de la República. Sí, tampoco dicen cuántos de cada estado, ¿no? O sea, yo supongo que va a ser proporcional peso electoral de cada estado. Debería, ¿no? Deberían, pero no lo han dicho, ¿no? Pero entonces serían 150,000. Y de ahí, esa comisión que quedó, esta otra comisión, donde ya está Marco Antonio Baños y otros personajes ahí, buenos mapaches, van a definir quiénes de los que se inscribieron cumplen con este requisito de las 150,000 firmas. Tampoco han dicho cómo las van a validar, si el INE les van a echar la mano para ver que no se repitan. Esa parte no lo han dicho, pero bueno, al final ellos van a decidir quiénes son los que cumplen con ese requisito. Y tienen 24 días a partir de que se cierre el registro, o sea, a partir del próximo lunes, prácticamente les van a dejar todo el mes de julio para cumplir ese requisito de las firmas. Entonces, ahí se va a anunciar quiénes quedan. Y luego de ahí... Aguántame, me tengo que ir a la siguiente pausa, y regresamos con este punto. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso.
WowMX.tv. Ya estamos en la tercera parte de Si Yo Fuera Servidor Público, platicando con Agustín Guerrero del Partido Morena. Nos quedaron, perdón, Agustín, te interrumpí en la parte que estabas platicando cómo iba todo el proceso opositor, ¿en qué etapa, Agustín? Sí, en la segunda fase lo que han comentado, lo que han dicho es que esta comisión va a determinar quiénes son los que van a esa segunda fase, que van a hacer recorridos también por el país, a presentar sus propuestas, van a ser sometidos a una encuesta. Los que pasen la segunda fase van a ir a una encuesta donde solamente van a quedar 3 personajes, ¿no? Y esos 3 personajes van a pasar a una tercera fase donde va a haber, dice, 5 foros regionales temáticos para hablar de la seguridad, la educación, la salud, en fin, ¿no? 5 foros temáticos en el país, en 5 regiones, son las 5 circunscripciones, y luego de ahí viene un doble procedimiento ya final de elección, que es una encuesta a los 3, que también hay que ver la metodología, quién la va a aplicar, todo eso, pero una encuesta final, y al mismo tiempo una consulta al padrón que se va a armar con los 150,000 registros que va a aportar cada aspirante. Entonces, supongamos, Miguel, que se apuntan 8 o 7, ¿no? Por 150,000, estamos hablando de 1 millón y medio de personas. Ese padrón lo van a utilizar al final para hacer una consulta a esa gente, ¿no? Sí. A ver quién de los 3 debe ser. Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? Que en ese padrón va a haber gente de esos 3 y va a haber otras personas que le dieron su firma a otro aspirante que ya no llegó a la segunda vuelta ni a la tercera etapa, ¿no? Entonces, ¿quién va a decidirse en esa parte? Los que no tuvieron candidato, ¿no? O sea, que van a ser mayoría del ese padrón. Pero bueno, eso ya será al final. Y anunciaron que el 3 de septiembre, 2 días antes que Morena, van a decir quién es su candidato, ¿no? Entonces, esta es la parte de logística, de ruta crítica que ellos han comentado. Pero, para desgracia de ellos, ¿no?, que estamos todavía en la etapa de registro, ya en el ambiente, en el estado de ánimo del panismo, del priismo, del periodismo, que están ahí metidos y de las redes sociales, ya hicieron también a un lado a Santiago Krill, sí, como sí. Hace una semana él ya estaba encarrilado, se sentía el ganador, y de pronto aparece Xóchitl Gálvez como la candidata oficial, como ya la que va a ganar, ¿no? Ya logró imponer en la percepción de los que participan en ese proceso que es ella la que trae todo el respaldo de Claudio X González, de la oligarquía del país, que trae el apoyo de los jefes políticos de los partidos, que ya hay una cargada en cosa de 3 días, 4 días, ¿no? Y yo creo que mucho también tiene que ver la postura del presidente, que anunció cuando viene el proceso del PAN. El presidente dice, con el colmillo que tiene, les avienta, ¿para qué hacen un proceso? Si ya tienen candidato, yo se los voy a decir en 3 días. Entonces genera una burbuja de expectativa de que en 3 días nos va a decir, ¿no? Entonces, luego todavía patea el voto otros 2 días más. A ver, denme 2 días más, pero ya está, ¿eh? Ya está. Y entonces, a esos 2 días se cumple y dice, bueno, pues es Xóchitl Gálvez. Mis informantes de aquí, de allá, me dijeron que ya se vinieron, que trae el apoyo de Carlos Salinas, de Claudio X González, ¿no? Que la X de Claudio X González, esa X, Claudio X González es Claudio Xóchitl González. Ahí está. Y
pues les mete un dardo envenenado, una manzana envenenada, diciendo esa va a ser su candidata. ¿Cuál es la reacción a eso? El registro de Santiago Krill. O sea, Santiago Krill va a ser un berrinche del tamaño del mundo, porque él ya se sentía candidato a la presidencia, ¿no? Y ahora, pues ya sintió que no va a ser. Oye, y encuentra en López Obrador, el responsable de su descalabro, y llega a hacer esta célebre frase, ¿no? De este desgraciado presidente, que se mete en la vida de los partidos. Bueno, hasta lloró. No, Catalina Krill lo envidiaría. Tu tía, sí, fue histriónico, va a ser una de las imágenes del año, seguramente esta de Santiago Krill el día de su registro, este grito de acusar a Andrés Manuel de desgraciado, presidente, en fin, ¿no? Bueno, ya está ahí el camino, y hoy anuncian también en estas horas otro dato más importante a su proceso, porque inicialmente, aquí hay que echar memoria, Miguel, sí. Hace cosa en el 21, Claudio X González anunció que él iba a armar el proyecto de nación, la propuesta de gobierno, que para el año siguiente, para el 2022, ya iba a tener un documento que iba a ser la propuesta del plan de gobierno de la alianza Va por México, todavía se llamaba Va por México en ese tiempo, ¿no? Entonces, pasan las semanas, no tiene ese documento, no hay nada, y anuncian a inicios de este año los presidentes del PRIAN que las secretarias generales, que las tres son mujeres, del PRI, del PAN y del PRD, iban a ser las redactoras del plan de gobierno. Hace 3 semanas todavía lo anunciaron, que Carolina Villano, la del PAN, la del PRD, iban a ser las redactoras del plan de gobierno. Pero no, resulta que va a ser José Ángel Gurría, que lo anuncian con bombos y platillos. También José Ángel Gurría, de pronto, desde su castillo en el que vivía en París, anuncia que quiere ser candidato a la presidencia. O sea, un personaje alejado, años y años, viviendo del presupuesto público, dándose la gran vida en Europa. De pronto levanta la mano y dice que él también quiere ser candidato a la presidencia. Finalmente le dicen, no, mejor ayúdanos a redactar, hazte tú la propuesta del plan de gobierno, ¿no? Un neoliberal de cepa. Si alguien puede ser el prototipo, y hay varios, ¿no? Hay varios prototipos del neoliberalismo en México. José Ángel Gurría está en esos 5, digamos, en los 5 más importantes. Agustín Carstens, José Antonio Meade, seguramente, pero este personaje del ángel de la dependencia, pues es el prototipo de los neoliberales. ¿Qué va a redactar? José Ángel Gurría? Pues lo que han hecho cuando fueron gobierno, exactamente. Eso es lo que va a redactar, lo que ya hicieron, ¿no? Nada nuevo. Y entonces tú tienes a un personaje como Xóchitl Gálvez, que te la quieren presentar como un personaje nacida del pueblo, indígena por autodesignación, ¿no? Donde ella además se dice una persona de izquierda, una mujer rebelde, que llega a afirmar que en su juventud fue parte de la Liga Obrero Marxista, una agrupación, yo ya ni me acordaba de ellos, de los de la LO, eran como 4 personas en todo el país, la LO. Ella era uno de esos 4 que tenían un corte ideológico trotskista, ¿no? Ajá. Era un grupo totalmente marginal, o sea, si era de izquierda nadie se enteró, porque ese grupo creo que no tenían ni oficina, ni nada, ¿no? Un grupúsculo realmente. Pero ella se asume de izquierda, rebelde, totalmente contraria a el perfil de los fifís que nos imaginamos, tipo Santiago Krill. Sí. De todos ellos, ¿no? Como candidatos de esa alianza. Entonces, pues queda muy clara la estrategia. O sea, tampoco hay que pensarle mucho. Los altos mandos de esta fuerza por México, que le llaman ahora, ¿no? Quieren disputarle
la base social de Morena. Si el candidato fuera Santiago Krill, es imposible que Santiago Krill se vaya a ensuciar los zapatos, vaya a recorrer Iztapalapa, vaya a recorrer Ecatepec, vaya a recorrer Nezahualcóyotl, las zonas populares de este país, las colonias populares de Monterrey, en fin, sería imposible. O sea, con Santiago Krill no le quitas un solo voto a Morena, de la base social de Morena, ¿no? Entonces la jugada de Xóchitl Gálvez va con esa dirección de tratar de ganarle, de restarle base social a Morena, presentando un personaje que se dice de izquierda, populachera, para socavar la base social. Habrá que ver todavía esa parte, pero también me parece a mí que esa propuesta de Xóchitl Gálvez, lo que sí va a quitar, ¿a quién le va a quitar votos de saque? Es al propio PAN, por las posturas políticas, sociales que ha dicho esta señora en su vida. Ella, por ejemplo, está a favor del aborto, lo ha dicho abiertamente, está a favor del aborto. La derecha panista, ese es un tema tabú, ¿no? Ese es un tema tabú que ya me imagino a los sectores más conservadores. Al yunque poblano, el yunque poblano no le va a tomar ni la llamada a Xóchitl Gálvez, cero, ¿no? Cero. Y si es Xóchitl Gálvez no le van a dar el voto. Yo creo que ahí esa parte la tienen que sopesar muy bien. Y luego, pues es este asunto hipócrita de presentarte una candidata con un corte popular y un programa de gobierno elaborado por José Ángel Gurría, ¿no? O sea, se entendería que este candidato... Sí, no hay una congruencia, ¿no? Sí, va a impulsar un programa neoliberal, porque José Ángel Gurría no sabe de otra cosa, no va a poder redactar un manifiesto comunista o un manifiesto ahí de la Revolución Francesa, no, para nada, no está en su ADN de José Ángel Gurría. Entonces es absurdo, contradictorio, que te presentan una candidata que va a ir abajo a disputar en los votos a Morena con una propuesta de gobierno totalmente contraria a lo que ella quiere presentar, ¿no? Es absurdo, pero bueno, así lo han diseñado, está clara esa jugada. No es tanto quién sea el candidato de Morena, o sea, para ellos me parece que les da lo mismo, ¿no? Porque la apuesta de Xóchitl es ir a la base de Morena, ir a los sectores populares, independientemente del candidato o candidata de Morena. O sea, eso no es una reacción a que si va mujer de Morena, entonces metemos a Xóchitl. Si va hombre en Morena, entonces metemos a Santiago Krill. No están pensando en eso. Su estrategia es poner una candidata que vaya a socavar el voto popular de Morena. Es una apuesta interesante, o sea, se ve que la pensaron bien, no es una ocurrencia. El damnificado, y por eso el enojo, el encabronamiento público de Santiago Krill, es que le quitaron el banquito, ¿no? Él es el primer damnificado de una estrategia política donde a él lo sacrifica. Exactamente. Vamos a la última pausa. Estamos aquí en Ciudad para Servidor Público. Regreso. MX.tv. Estamos en la última parte de Si Yo Fuera Servidor Público, platicando con Agustín Guerrero. Bueno, la verdad es que muy interesante este diagnóstico que nos hace Agustín en torno a lo que es el bloque opositor y, bueno, las aspiraciones de Xóchitl Gálvez, que fíjate que nada más rápidamente para cerrar este punto,
porque se habla también mucho de que Movimiento Ciudadano sí simpatiza y hay una cercanía con Xóchitl Gálvez. Yo me preguntaría, imagínate para la rebeldía de esta señora que no está, repetimos, no está afiliada al PAN, ni al PRI, ni al PRD, imagínate que se les voltee, o sea, que se les voltee, o sea, por lo rebelde que es, de repente que se le vayan las cabras y se les voltee, imagínate. El Movimiento Ciudadano ellos decidieron que iban a ir solos, Ajá. Van a ir con candidato propio. Yo veo difícil que pudieran hacer un movimiento contrario a esa decisión por Xóchitl Gálvez, pero finalmente el Movimiento Ciudadano es un partido de interés, ¿no? ¿Cuál es la ideología del Movimiento Ciudadano? ¿Cuáles son las causas del Movimiento Ciudadano? No hay, o sea, cualquier candidato de esta alianza de Va por México caería muy bien en el Movimiento Ciudadano, o sea, cualquiera, no hay ahí un problema de definición ideológica. Entonces, pero yo veo difícil que el Movimiento Ciudadano, por la estrategia que ha marcado Dante Delgado, pueda asumir también la candidatura de Xóchitl Gálvez. Entonces, cerrando esta parte, ellos presentan su ruta, su modelo de selección, con la desgracia de que salen ya con una candidata prácticamente, porque en ese contexto, los otros nombres, ¿no? Santiago Krill, que se entendería que va a contar con el apoyo de la burocracia panista, y por el lado del PRI está Enrique de la Madrid, hijo del expresidente Miguel de la Madrid, y un viejo cuadro, una vieja dirigente, por experiencia, ya también por edad, la exgobernadora de Tlaxcala, Beatriz Paredes, también dice que se va a apuntar. Entonces, ¿cuál es la desgracia de estos dos actores del PRI que llegan a su registro en estas horas? Que hay una crisis terminal en su partido. O sea, llegan con una situación donde a ojos de todo mundo el PRI se está desmoronando, ¿no? Aquella apuesta de Alito en el mes de marzo en el Senado, donde fue a descabezar literalmente a Osorio Chong, porque cita a Alito como presidente del PRI a una reunión de senadores allá en el Senado. ¿Quién dice que fue Manuel Añorbe, no? Y nombran a Manuel Añorbe, de ahí sale el nombrado, pero ahí está Alito presente en esa reunión, y de la manera más, sin guardar las formas, sin mantener un respeto a los integrantes de ese partido, pues mandan a la banca a Osorio Chong. La reacción de él es que se declara senador independiente, se va del grupo parlamentario, ¿no? Han pasado 3-4 meses de ese hecho, y ahora ya no solamente es él, es también Erubiel Ávila, exgobernador del Estado de México, Claudia Ruiz Massieu, sí. Guerrero, que tiene también un contrapeso justamente con Manuel Añorbe, ¿no? Y otra senadora. Entonces, pero además acompañado de cuadros importantes en varios estados. En ese mismo contexto está la salida de 8 diputados locales en el estado de Hidalgo. Sí, hombre. En estos días también se va. El PRI se queda sin diputados en Hidalgo. De esos 8, 4 eran de Osorio Chong, 4 eran... La renuncia de Omar Fayad también, que no es menor. Y la renuncia de Omar Fayad, ¿no? La renuncia del exgobernador, que termina y renuncia y se lleva sus 4 diputados. Osorio se lleva sus 4 y el PRI se queda sin diputados. En Sinaloa también todos los diputados del PRI renunciaron, y en Sonora igual, esta semana. O sea, en cosa de una semana hay un desmoronamiento en varios lugares, en varias representaciones del PRI, que son muy mala señal para Beatriz Paredes y para Enrique de la Madrid, claro, que serían los representantes del PRI en este proceso, ¿no? Llegar ahí sin el cobijo del partido, ¿no? Y solamente con el respaldo de Alito Moreno. Entonces ya me imagino ahí. Alito, ¿tú cómo ves? No, pues Alito hizo su apuesta a tener... Alito quería llegar a estos momentos para definir las candidaturas de, ¿no? En esa alianza de Va por México, o sea, en la alianza esta que están construyendo con el PAN, Alito quería llegar a ese momento para hacerse cargo de las candidaturas del PRI, las de la alianza y las del partido. ¿Cuáles son las del partido propias? Las listas plurinominales, ¿no? O sea, al final hay los partidos, cada quien registra su lista plurinominal, entonces él va a llevar mano y va a imponer la lista plurinominal del PRI y en la Cámara de Diputados, y la lista plurinominal en el Senado de la República.
Y luego él se va a encargar de la negociación con el PAN para los lugares que le corresponden al PAN y al PRI en esa alianza. ¿Cuál es el problema de Alito? Pues que hace una semana valía más de lo que vale ahora, ¿no? O sea, el partido se le está desmoronando y seguramente para cuando llegue esa negociación, el momento de esa negociación, va a valer menos, ¿no? Entonces solamente va a ser importante en las definiciones del PRI en sus listas plurinominales. Yo no veo al PRI, hay elecciones 9, el PRI no va a tener el candidato a gobernador, a presidente de la República. Si todo indica que es Xochitl Gálvez, ya. Y en el acuerdo que tienen con el PAN, tampoco van a tener el candidato en la Ciudad de México. Lo va a poner el PAN también, ¿no? Y luego, en Guanajuato, lo va a poner el PAN. Sí. En Yucatán, lo va a poner el PAN. En Puebla, lo va a poner el PAN. En Morelos, lo va a poner el PAN. En Jalisco, lo va a poner el PAN. Te queda Tabasco, Veracruz y Chiapas, ¿no? Que son los estados más competitivos de Morena, donde tiene mejores porcentajes. Entonces, sí. Ahí nos puede poner el PRI, pero ya sabe que van a perder. Entonces, realmente el PRI no va a tener ninguna candidatura competitiva para los 9 gobernadores que van a estar en juego el año próximo. Y luego viene todo lo demás, ¿no? Ya las diputaciones federales, locales, ya todo el paquete, con un PRI totalmente disminuido. Ahora, ahí hay dos cosas que tenemos que, a mí me llaman la atención. Por un lado, la crisis del PRI no ha tocado fondo. O sea, el PRI viene en un proceso desde el 18, digamos, que pierden la presidencia de la República, año con año han ido perdiendo, fracturándose, con renuncias, con salidas de cuadros importantes o con trayectoria dentro del PRI. Osorio Chong no es un cuadro menor, fue secretario de Gobernación, exgobernador de Hidalgo. Él dice que tuvo 40 años de militancia en ese partido. O sea, un priista hecho y derecho del primer círculo, digamos, del círculo de los varones priistas. Su salida, pues, es un duro golpe a lo que va quedando del PRI, pero no va a ser la última. Todo indica que va a seguir un proceso de desmoronamiento, de abandono, de huida. ¿Desaparición del partido? Yo creo que el riesgo de que se acerquen al 3% va a crecer, ¿eh? Va a crecer. Ahorita, en todas las encuestas que hemos visto, por ejemplo, aquí en Puebla el PRI está entre el 7 y el 8%. O sea, tiene el doble para no perder el registro. Pero ese doble lo puede perder. O sea, en esto falta un año para la elección, ¿no? Ya no va a crecer. O sea, si el PRI no tiene, por ejemplo, en Puebla el candidato a gobernador o el candidato a la capital, ¿cómo crece? ¿De dónde vienen los votos para que se quede? Ya no hay manera, ¿no? En la Ciudad de México, si el candidato o candidata de la oposición la lleva el PAN, ¿cómo crece el PRI? Si no lleva la principal candidatura. O sea, ¿qué alienta al PRI a sumar votos? No se ve. Entonces yo creo que sí hay un grave riesgo de que en este proceso el PRI pierda su registro, porque no le alcanza. Al igual que el PRD, ¿no? Al igual que el PRD, sí, yo creo que estamos viviendo un proceso de extinción de los dos principales partidos que se enfrentaron en el 88, digamos, el PRI con Salinas de Gortari, y todavía no había PRD, era el Frente Democrático Nacional, pero ya ahí estaba la semilla del PRD, ¿no? La base de ahí estaba en el 88 con Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, esos dos partidos que abren la gran fractura democrática de los tiempos modernos del país, el 88, prácticamente 35 años después, están en riesgo de desaparecer los dos, ¿no? Yo creo que sí, ese es un tema importante para darle seguimiento. El otro asunto, igual de importante, es ¿y a dónde van a ir? Porque muchos de estos cuadros del PRI, pues son políticos profesionales, o sea, es gente que se dedica a la política, pues no son empresarios metidos el priismo es distinto al PAN, ¿no? En su conformación. Los priistas sí hacen de la política un oficio. Todos ellos se dedican a la política desde jóvenes, hay todo un proceso son cuadros, o sea, que se van formando. Que venían desde los institutos de formación y capacitación del PRI, que van madurando con cargos de representación, con tareas partidarias, o sea, es gente
es gente de partido, todos ellos. No son como en el PAN, que de pronto son empresarios, se meten a la política, les va mal, se regresan empresarios, ¿no? Sí. No hacen de la política una forma de vida. Sí hay algunos políticos, pero no son la mayoría en el PAN. Entonces, en el caso del PRI, el asunto está, ¿y a dónde van a ir esos personajes? ¿Qué va a ser de ellos? O sea, en lo inmediato me refiero a que estamos ya en el proceso electoral del 2024. No pueden estar pensando que vamos a hacer un partido para el 2030. No, ¿qué va a pasar en esta coyuntura? ¿No? ¿A dónde van a ir? ¿A quién van a buscar? ¿Con quién se van a acercar? Entonces, evidentemente, si ellos van con la fractura del PRI y el PRI va en alianza con el PAN, pues no van a ir al PAN. O sea, eso me queda claro, que esta salida de Osorio, Chong y de todos ellos, y los que se van a seguir sumando, no van a ir a esa alianza, a uno de los partidos de esa alianza. O sea, se van a cambiar del PRI ahora al PAN, ¿no? Ellos no. O sea, no, eso no lo veo. Pero tampoco van a ir al Movimiento Ciudadano, no se ve en este momento que hay esos mensajes de que podrían ir ¿Crearán un nuevo partido? No, ahorita no se puede. La convocatoria para... Bueno, después del 24 más bien, ¿no? Después del 24, sí, pero ya después del 24 este país va a cambiar. Pues, vamos a ver que no puedes planear tan lejos. Tienes que planear para lo inmediato ahorita, ¿no? Tienes que planear porque ya estamos en los procesos de selección de candidatos. O sea, toda esta gente que es políticos por oficio, políticos profesionales, ¿no? Que participan y que tienen experiencia en procesos electorales, van a buscar participar en este proceso. Entonces la duda es, ¿van a buscar participar juntos, o es un rompanfilas de que cada quien ya le busque por donde quiera, ¿no? Ya, no hay otro. Entonces, esa parte es todavía una incógnita, si es una fractura de grupo, ¿no? De colectivo, o es una suerte de cada quien a lo que viene, ¿no? Y entonces vas a ver una diáspora. Si es así, algunos vendrán a Morena, se acercarán a Morena, van a buscar platicar con dirigentes estatales, nacionales de Morena, ¿no? O con Movimiento Ciudadano, porque tampoco queda mucho. O con los partidos pequeños como el PT o como el Partido Verde en la alianza. No los veo acercándose al PRD, ¿a qué? O al PAN, ¿no? Tampoco. Entonces, tampoco tienen mucho espacio de selección, ¿no? Entonces, yo creo que si Osorio Chong, que aparece como la cabeza de esta fractura, tiene el talento y el liderazgo suficiente, va a procurar mantener los puntos y ir a una sola suerte todos juntos, ¿no? Pero eso tampoco tiene mucho tiempo. Ahora mismo, cuando ya concluyan los procesos del PRIAN y de Morena el 5 de septiembre, ya tiene que tener una definición este grupo de priistas, ¿no? Pues Agustín, como siempre, te agradezco mucho tu participación en el programa y estamos en comunicación próximamente para analizar lo que viene en próximas semanas, que seguramente va a ser el doble de la información que hoy nos compartiste aquí, si yo fuera servidor público. Gracias, Agustín, un fuerte abrazo. Igualmente, Miguel, un abrazo y un saludo a todo el auditorio. Muchísimas gracias y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de la televisora. Nos vemos.